Sean todos bienvenidos a este videotutorial de finanzas y presupuesto del sector público. Les habla su amigo Carlos Fajilde. Antes de comentarle sobre lo relacionado con las finanzas públicas, es importante que hablemos del problema económico. En pocas palabras, el problema económico al que se enfrenta a todo ser humano desde el punto de vista individual o desde el punto de vista social es el problema de la escasez. Es decir, cuando nosotros tratamos de satisfacer un número creciente e ilimitado de necesidades con un número finito o limitado de recursos o factores. Allí entonces nace el principio de las necesidades o carencias humanas, y precisamente este es el tema que aborda la economía. Estas necesidades o carencias se pueden ver desde varios puntos de vista, como necesidades individuales, necesidades colectivas o necesidades públicas. Las necesidades individuales, como su nombre lo indica, se relacionan con aquellas que manifiesta la persona, el ser humano, en su contexto individual. Desde las carencias más básicas hasta las que pueden considerarse como de lujo o suntuarias. Principalmente pueden ser de dos tipos: las necesidades básicas, naturales o primarias, que son aquellas que se asocian a esas carencias de la satisfacción obligatoria para garantizar la supervivencia, como es el caso de la comida, la alimentación, la reproducción, en este caso el sexo, y en algunos casos la vivienda, el vestido, entre otras cosas. Y también las necesidades secundarias o de tipo social, que son aquellas que el individuo desarrolla por el hecho de vivir en la sociedad y para vivir en sociedad. Estamos hablando entonces de la educación, de la diversión, la necesidad de seguir patrones sociales, modas sociales, entre otras cosas. Por otro lado, las necesidades sociales son aquellas que se presentan en un grupo, en una colectividad, y surgen por la existencia de grandes grupos de seres humanos, principalmente en un espacio geográfico determinado. Ejemplo de esto, el transporte colectivo, los servicios de salud, los CDI, los centros comerciales, los centros de educación, entre otros. Es decir, que toda la sociedad va a presentar este tipo de carencia o de necesidad. En algunos casos, para hablar un poco de lo que son las necesidades colectivas, hay necesidades sociales que no son más que la continuación de las necesidades del individuo. Por ejemplo, en el nivel individual, un ser humano necesita alimentarse, vestirse, necesita educación, atención médica. Pero cuando colocamos esta situación en el colectivo, todas estas necesidades individuales se multiplican y se convierten en una necesidad de la sociedad. Es por ello que a este tipo de necesidades, como ya les había comentado, se les conoce con el nombre de necesidades colectivas. Ahora bien, por el contrario, hay otro tipo de necesidades sociales que no existen cuando la persona está en soledad, o pensando, por ejemplo, en el ser humano como individuo, pero que una vez o a partir del momento en que coexisten con otras personas en grupos sociales, entonces nacen estas necesidades. Estas necesidades se denominan las necesidades públicas. Uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar este tipo de necesidad es el caso del orden público y la seguridad personal contra los delincuentes, el tema del tránsito, entre otros, ¿no? Este tipo de problemas solo aparece en sociedad, mas no cuando hacemos el análisis desde el punto de vista individual. Fíjense bien, para nosotros es tan importante hablar de las necesidades humanas porque precisamente es el epicentro del problema económico y es el objeto de estudio de la economía, desde el punto de vista que constituye en buena parte uno de los elementos que dan origen a dicho problema económico. En pocas palabras, la necesidad es el punto de partida
del estudio de la economía, ya que en este tipo de estudios, bien sea para hacer referencia a unos bienes económicos o escasos, las necesidades no se pueden satisfacer totalmente, debido a que los bienes y servicios son escasos por naturaleza, en relación con otras necesidades que se pudieran estar satisfaciendo. De allí el objeto de la economía sea utilizar racionalmente los recursos que están a la disposición. Ahora, ahí entra en juego entonces un nuevo concepto, que es la actividad económica y sus decisiones. Fíjense que en lo que ya habíamos hablado, habíamos definido el problema económico como el problema de la escasez. Ahora bien, entonces definimos la actividad económica, la cual viene a representar la forma de cómo el hombre trata continuamente de luchar contra la escasez de recursos. ¿Qué significa esto? Sencillo. Puede decirse que la actividad económica está conformada por todas las actividades que realiza el hombre con la finalidad de lograr la mejor asignación de los recursos que dispone para destinarlos a la producción, distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La definición o conceptualización del término finanzas públicas ha venido variando mucho desde la modernización del Estado. En un primer momento se entendía por finanzas públicas o se asociaba a dos elementos muy concretos, que eran por una parte la recaudación de los ingresos y por otra parte la erogación o los gastos en función de estos ingresos. Sin embargo, con el crecimiento del Estado y la incorporación de nuevas responsabilidades, de nuevas competencias, podemos entonces observar que existen tres elementos distintivos que nos permiten definir el campo de acción de las finanzas públicas. En este sentido, pues podemos enumerar como número uno la recaudación de los ingresos. Recuérdese que el Estado tiene la potestad, a través de su personalidad jurídica propia, de establecer diferentes tributos, impuestos, servicios, inclusive de participar en actividades económicas para la generación de ingresos. Por otro lado, la intervención en la actividad económica como una de las responsabilidades prioritarias del Estado para garantizar el equilibrio macroeconómico. Todo esto relacionado con la seguridad jurídica del país y las condiciones económicas para la inversión del sector privado. Y por otro lado, el gasto público, el cual tiene como primer objetivo invertirlo en la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad. Ahora fíjense, una vez hablado estos tres elementos de lo que es el campo de acción de las finanzas públicas, pudiéramos entonces hacer una definición de finanzas públicas. Debe ser entendida como una ciencia social, en primer lugar, porque se trata de necesidades sociales. Por otro lado, es una rama de la economía, porque toma del estudio de las necesidades y la satisfacción de las necesidades como elemento prioritario para la gestión de los recursos. Pero también se puede comentar que tiene objeto de estudio propio, y esto sí es importante reseñarlo o recalcarlo. El objeto de estudio de las finanzas públicas es la actividad financiera del Estado, cuyo desarrollo o contenido estriba en el estudio valorativo de los diferentes métodos que utiliza el Estado para obtener los ingresos, así como también los métodos que utiliza para la aplicación de estos recursos, es decir, los diferentes gastos. Obviamente todo esto siempre dirigido a la satisfacción de las necesidades básicas colectivas. Fíjense que ya habíamos dicho entonces que el objeto de estudio de las finanzas públicas es la actividad financiera. Ahora vamos a tratar de repasar un poco qué es la actividad financiera.
Fíjense que en el presente gráfico podemos observar que se refiere al diseño y ejecución de operaciones de recaudación de recursos, uso eficiente de estos recursos y financiación de los gastos, dirigido aparte de la configuración de los fines sociopolíticos económicos como objetivo perseguido. Esto lo que nos da a entender es que debe existir una planificación previa, es decir, un objetivo perseguido. Ahora, en procura de la satisfacción de las necesidades públicas y absolutas de la sociedad. Generalmente estamos hablando de necesidades sociales impostergables. Todo esto dentro de las condiciones económicas, sociales y políticas donde se ejerce la administración financiera del Estado. Y todo esto delimita la política del gasto público. Ahora, esta actividad financiera coincide con las funciones del presupuesto, con las funciones de la administración pública, que son principalmente 4: asignación, distribución, estabilización y redistribución de la riqueza. Es así entonces como podemos conseguir un arsenal de instrumentos de naturaleza financiera, bien sea correspondiente a los ingresos, bien sea correspondiente a los gastos, que pueden servir a objetivos muy variados. Responden a la función pública que desempeña la actividad financiera del sector público. Por ejemplo, hoy en día hay situaciones muy particulares que alejan al mercado del paradigma teórico de la competencia perfecta, en aquellos modelos que todavía subsisten de neoliberalismo, situaciones donde deberían existir una gran cantidad de oferta y demanda, ¿verdad? Completamente informado, ¿verdad? Sin trabas y de ingreso o egreso en la participación de mercado, pero bueno, sencillamente estas situaciones no se dan, pues al no darse estas situaciones, pues debe entonces intervenir el Estado para tratar de una u otra forma estabilizar el sistema. Ahora, existe una terminología para hablar del paquete de decisiones que debe tomar el Estado en el ejercicio de la actividad financiera. Básicamente hacemos referencia a la política económica. La política económica es un concepto extremadamente importante, ya que esta política económica tiene el objetivo de desarrollar todas las políticas que puedan resolver o influir en el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran esas desviaciones o esas fluctuaciones en los diferentes niveles de empleos, de precios, de mercado, y lograr que esas condiciones se mantengan estables para el desarrollo sostenible. Ahora, esas políticas económicas sirven para mover las curvas de demanda en las direcciones que se necesiten. Por ejemplo, para alcanzar el pleno empleo. ¿Ves? Ahora, el Estado, dentro de la concepción de lo que es la política económica, puede definirse como dos procedimientos interdependientes. Uno es la determinación de los objetivos que se quieren alcanzar, como por ejemplo queremos alcanzar un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto para el año 2014, queremos alcanzar o queremos reducir la inflación en 30% para el 2014 y establecerla en un 20%, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el primer punto. Y el segundo punto, la elección de instrumentos de acción que se van a utilizar para alcanzar esos objetivos. ¿Ves? Es allí entonces donde podemos establecer los objetivos principales o tradicionales de lo que es la política económica. En primer lugar, el desarrollo económico, que no es más que la búsqueda del desarrollo. Básicamente la capacidad del país o de una región o del contexto, de un contexto regional,
para crear riqueza con el fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de todos esos habitantes. Fíjense, la estabilidad económica, de la cual se habla mucho y es extremadamente importante, se refiere a tres conceptos principales. En primer lugar, el mantenimiento del pleno empleo. Ha de suponerse que cuando en una economía hay pleno empleo, para todos los habitantes es mucho más fácil, ¿verdad?, poder satisfacer sus necesidades. Estabilidad general de los precios. Bueno, justamente ahorita nosotros estamos viviendo una situación de inflación extremadamente compleja, extremadamente nociva para la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, fíjense cómo efectivamente la estabilidad económica repercute, ¿verdad?, en la felicidad social y en la calidad de vida de los ciudadanos. El establecimiento de equilibrios en los sistemas de pagos internacionales. Precisamente hablamos de la balanza de pagos. Esto que tiene que ver con el tema de las reservas internacionales. Recuerden que nosotros compramos al exterior la mayoría de los productos que consumimos, pero a su vez también se le vende al exterior el tema de la producción petrolera. Fíjense, y por último entonces tenemos la eficiencia distributiva. Mucho se ha hablado de este tema, que busca en primer lugar disminuir las desigualdades de la distribución de la riqueza nacional entre las unidades familiares, es decir, redistribuir la riqueza, que existan un porcentaje, se pueda distribuir en un mayor porcentaje de habitantes. Ahora, estos objetivos de la política económica se pueden lograr a través de los diferentes instrumentos o políticas de acción de política económica, porque para poder lograr esos objetivos que acabamos de mencionar es necesario tener instrumentos. Estos instrumentos provienen básicamente de la teoría económica, por eso es tan importante para nosotros en el campo de la administración saber de economía. Estos objetivos se atienen como propósito conseguir los fines que estén relacionados con principios teóricos de análisis macroeconómico, y básicamente son tres estos instrumentos.